Te presento al cuarto año de Sí. la licenciatura en musicoterapia de UMASA, que están ávides por hacerte preguntas y escucharte. Bueno, vamos a ver qué puedo aportar. Mira, Este, hay una pregunta que yo le voy a pedir a Sebastián que te la haga, así te da pie para presentarte, porque te vas a presentar. Dale. Dale, Sebastián. Buenas, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Sí, ahí te Bien, veo. por acá. Quería preguntarte cómo habías empezado ahí la formación de musicoterapia bueno, cuáles son tus gustos a la hora de elegir o trabajar, qué corriente teórica y eso. Dale, bárbaro. Gracias por la pregunta. Mirá, les cuento. Eh, musicoterapia fue mi segunda, o en realidad mi o cuarta carrera. Tercera universitaria y cuarta carrera así de estudio. Yo cuando salí del secundario, yo ya tocaba, ya hacía música. Hace unos años había empezado a tocar saxo, que es mi instrumento principal. Pero cuando salí de la secundaria no tenía conocimiento de que existiese la carrera de musicoterapia. Bueno, les aclaro, yo tengo, ahora en mayo cumplo 48 años, así que terminé el secundario hace ya 31 años, ¿no? Hace bastante. De hecho, cuando yo termino la secundaria, la carrera de musicoterapia solamente se cursaba en la Universidad de El Salvador. Bueno, mi primera carrera fue ingeniería, nada que ver, ingeniería electrónica. De ahí me pasé a física. Eh, y el devenir hizo que dejara más bien la carrera. El enfoque mío hacia la música era muy fuerte y se llevaba justo todo lo demás. Mientras me estaban explicando, no sé, ecuaciones diferenciales de tercer grado, de integrales con 3 variables, yo estaba pensando, ¿qué es lo que hace Coltrane? Bueno, estaba en otro lugar. Así que dejo la carrera, estoy un tiempo ahí sin hacer ningún estudio, me pongo a estudiar música, pero en algún momento me vuelve la necesidad de estudiar algo en la universidad. No sé si mandato, necesidad, deseo, un poco de todo eso. Tenía ya interés de volcarme de las ciencias exactas hacia algo humanístico. Pero no estaba yo seguro de querer ser psicólogo. Me gustaba el psicoanálisis. Tenía una afinidad, aunque no había leído todavía nada. Y tenía todavía la tengo, esta gran presión interna que era la música. Un día abrí el diario, ya mis 23, 24 años, es un día de cierta angustia, abro el diario, en aquel entonces todavía llegaba el Clarín a mi casa, eso es algo que debo admitir de un pasado lejano, y había una página donde hablaban de carreras universitarias y charlas que iban a dar sobre orientación vocacional en el pabellón de Ciudad Universitaria, acá en la ciudad de Buenos Aires, y entre esas carreras aparece musicoterapia. Digamos que ahí es como el primer encuentro que tengo con el nombre musicoterapia, con la idea de que existe la carrera de musicoterapia, y digo, bueno, vamos allá, vamos a ver de qué se trata. Estaba la charla, la daba, me acuerdo, Mercedes Ruiz, no sé si la conoces, ¿no, Cora? Sí, sí. Bueno, me gustó, dije, eso es lo mío, es lo que quiero hacer. Así que bueno,
empecé entonces, sí, hice la carrera, la hice, en aquel entonces era en la UBA, el ciclo básico ya lo tenía aprobado, porque para la carrera de musicoterapia, no la licenciatura, para musicoterapia solamente nos pedían estado y científico. Y yo ya la tenía aprobada de la época que había hecho exactas. Así que bueno, era un trámite menos. Si bien era pensada la carrera para hacerla en 3 años, era muy difícil poder hacerla en ese lapso de tiempo por la cantidad de materias y de horas, y que al trimestre al otro te cambiaban todos los horarios. Los primeros años eran teóricos, el último año era de pasantías. Y bueno, ahí empezás a ver un poco, bueno, qué es hacer la clínica en musicoterapia. Empezás a ver, porque bueno, considero que todavía, ya a 20 años de que terminé la carrera, sigo pensando qué es hacer clínica en musicoterapia. Bien, entonces yo te corto ahí, porque Sí. hay alguien que tiene preguntas al respecto. Bien. ¿Cierto? De las preguntas que leyeron, ¿hay alguna que tiene que ver con eso? Bueno, mi pregunta era más que nada sobre tu formación, si bien arrancó con esa orientación en psicoanálisis, después cómo fuiste creando tu perfil, en base a quiénes fueron como tus pilares o quiénes fueron como los que te marcaron como el camino a lo largo de tu formación. Iba por ahí la pregunta, perdón, que justo Sí, vino. está bien. Claro, tu posicionamiento, básicamente, hoy, si nos podrías contar, básicamente, pero en base a eso, ¿no? A la teoría, a los autores que te marcaron, o a las personas que te cruzaste en el camino que te hicieron ver o te abrieron el panorama del psicoanálisis, digamos. A ver, hay de distintos lugares, ¿no? De la carrera de musicoterapia, yo tuve un vínculo después también en una de las cátedras. Me quedé un par de años como trabajando en una de las cátedras en pasantías, la de Alicia Toffelberg, que tiene una línea psicoanalítica. O sea, siempre pensamos una musicoterapia con una perspectiva hacia el psicoanálisis, o desde el psicoanálisis, como lo quiera decir. Los psicoanalistas son medio, se embrollan, hacen medio embrollo con juegos de palabras. En aquel entonces, también por a quien yo había elegido de jefe de tesis, oficina, yo tenía un perfil más lacaniano. Mi jefe de tesina había sido Roberto Mazuca, que, bueno, es un psicoanalista dentro de la UBA bastante conocido. No sé si es prestigioso, pero no sé tanto si es querido o no, si es querido o resistido por igual, ¿no? Bueno, sí que podría decir que Alicia fue una persona que influyó mucho. Mario Ramírez, que era un musicoterapeuta con quien era mi tutor en las prácticas de pasantías también, fue un musicoterapeuta con quien yo me identifiqué mucho por su forma de trabajar, por cómo él reflexionaba y pensaba lo que hacía en la clínica. Esto fue en el Borda. Perdón, ¿cómo era el nombre del último? Mario Ramírez. Está medio desaparecido igual ya de la musicoterapia. Sé que después él estudió psicología y se dedicó más a manejar un geriátrico, así que no lo he podido rastrear. Yo no sé si hablar mucho de mentores, de personas que me han influido, sino más bien, bueno, por ahí gente con la que he trabajado
con la cual he podido aprender cosas para bien y otras para descartar. Mi primer trabajo como musicoterapeuta en clínica llegó, pues, qué sé yo, de una manera medio alocada. Fui a dejar currículum a una clínica, un aviso que viene en el diario. Hablo, yo me voy todo preparado, digo, bueno, hice una tesis de tal y tal cosa, y pienso, y me gusta, y lo que quiero trabajar es en salud mental, con psicosis, adicciones, trastornos de personalidad. Bueno, está tan bueno cuando te convocan a que trabajes, porque la cosa viene más por el lado de la música, que es una parte muy importante de nuestro dispositivo. Pero bueno, no es lo mismo la música para un músico que para un musicoterapeuta. Para un músico, la escucha de la música tiene un sentido estético, y para un espacio de escucha clínica, de un encuentro con otra subjetividad. Después trabajé en un centro de día muchos años, donde teníamos, sí, supervisión, donde se trabajaba bien, en interdisciplina, supervisión. Ahí teníamos un psicoterapeuta y psicomotricista con quien supervisábamos, Claudia Siculer. Era un espacio muy, muy rico, porque además intercambiaba con otras musicoterapeutas, otros y otros musicoterapeutas, con psicomotricistas. Lo recuerdo también por ahí como la última vez en que trabajé con otros musicoterapeutas. Ahora ya hace 10 años, por lo menos, que no tengo intercambio directo con otros musicoterapeutas en la clínica. Sí, por ahí en algún encuentro, pero en el hacer diario, cotidiano, es algo que, bueno, se ha ido perdiendo. Hace ya 15 años que estoy trabajando en un centro de salud mental que al principio pertenecía al ejército, ahora a las Fuerzas Armadas y al Estado Mayor Conjunto. Yo no soy militar, me convocaron para trabajar con veteranos de Malvinas, con estrés postraumático, o patologías relacionadas a la vivencia traumática. Cuando fue esta jornada que habían hecho con Marisabel sobre la oreja colectiva, me resonó muchísimo con las vivencias de los veteranos, el tema del entorno sonoro, el ruido. Bueno, y hace 10 años trabajo en el hospital italiano, en el servicio de psiquiatría. El empezar a trabajar en el hospital italiano, al italiano, yo fui como bastante tranquilo a la entrevista de trabajo, y la verdad que la entrevista fue más difícil que defender la tesina. Este hombre es un hombre causado por la música, interesado en la musicoterapia. No me la hizo fácil. Yo me fui pensando, esto fue duro. Pero bueno, a los pocos días me llamó y empecé a trabajar. Bueno, así yo tuve que rearticular, me empecé a meter más con Winnicott, desde el psicoanálisis. Me siento muy cómodo con Winnicott. Yo diría más como que Winnicott es casi musicoterapeuta. Hay que ponerle un poquito unas notitas musicales y ya está hablando sobre musicoterapia. Tengo una cita por ahí de Winnicott que para los musicoterapeutas me parece impecable para pensar un poquito en nuestro trabajo. Te vuelvo a cortar porque justamente en el primer trabajo que leyeron, que es el de sobre la musicoterapia, y hablas bastante de Winnicott allí,
había algunas preguntas. Dale. Justamente sobre ese trabajo tuyo en el hospital de día. Sí. Y después también tienen, sí, preguntas bien profundas respecto del grupo de veteranos. Así que, bueno, te corto el speech, ¿puede ser? Dale. Bueno, larguen las preguntas. A ver, Marula, sí. Hola Federico, buenas tardes, un gusto. Hola, ¿qué tal? Con respecto al primer texto, ¿para qué sirve la musicoterapia? Y que ahí nombrás explícitamente a Winnicott y la teoría, el concepto sobre el espacio ilusorio, mi duda era la siguiente. En base a esto, a este espacio potencial, toda experiencia, contextualizándola en un encuadre musicoterapéutico, ¿toda experiencia surge, vos crees que surge toda experiencia musical en ese espacio potencial? Por ejemplo, pensaba en aquellas experiencias musicales que son súper rígidas, que no tienen mucha exploración o patrones muy repetitivos. ¿Forman parte también de ese espacio de juego o no entran? No sé cómo. Me parece que los pacientes que por ahí se acercan a la musicoterapia o están en algún institucionalizados, son pacientes que tienen grandes dificultades en acceder a este espacio. Como bien decís, a ver, ¿hay algo de lo creativo puesto en juego? ¿O es una rigidez? A ver, yo me gusta pensar también como que son personas que obedecen. Y Pascal Guignard habla de que la raíz etimológica de la palabra oír viene del lado de obedecer. Obedecen, acatan, viven la vida de esa forma, como que no son sujetos creativos, ¿no? Entonces no siempre toda producción está del lado del juego. Lo que sí pienso es que toda producción te ofrece a ser leída como una proyección de la organización psíquica, como algo, que te muestra una constelación de su psiquismo. Uno podría transcribir esa improvisación, esa sonoridad, ¿sí?, como una partitura de la organización psíquica. Nosotros estamos ahí, en el en el medio, entre si está jugando o no, si esos sonidos que está haciendo tienen un sentido lúdico, si es puro movimiento, en el caso de que estamos más pensando en algo más autista. A veces la transferencia es entre el paciente y el musicoterapeuta, o entre los mismos pacientes, cuando trabajamos en grupo, eso también puede, opera mucho. A veces también la misma música puede ser un poquito también como el sujeto terapéutico. Buenísimo, gracias. Son cosas para pensar toda la vida. No sé, me Sí. interesa también lo que piensan ustedes, cómo lo ven, pero ya que vienen con la pregunta, seguramente tienen también alguna hipótesis previa, alguna idea. A mí personalmente, yo sentía eso, que hay experiencias musicales, producciones, que por ahí no están en ese espacio de exploración, en ese espacio lúdico de juego, subjetivo y objetivo, pero que el hecho de que, por ejemplo, el participante decida asistir o continúe con la terapia sí da indicio de una posibilidad creativa, potencial creativo. Y si bien puede ser que eso esté rígido,
el hecho de que esté produciéndolo es como, bueno, el potencial creativo latente. Eso es lo que yo pensaba. Sí. Y mira, lo rígido, la repetición está a la orden del día en este tipo de clínica. Es lo estático, es lo que más aparece. Pero uno también tiene que, como que estar ahí a la escucha, a la espera, acompañar, interactuar, para propiciar a ver qué es lo que puede aparecer. Claro, sí. Brindar un sostén. Uh-huh. Sí, básicamente muchas veces siento cuando yo estoy improvisando con los pacientes que mi función es la de ser el sostén. Tal vez desde lo rítmico incluso, desde el instrumento que elijo. ¿Había alguna pregunta que se refería específicamente a esa paciente que narrás? Sí. Bueno, Bianca tenía esa pregunta, ¿no? Sí, ahí se escucha. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tenía una pregunta, porque bueno, hablando justamente de esto de generar un sostén y acompañar, bueno, en el caso de duda de para qué nos sirve esto, y esa sensación de que no va hacia ningún lado, y mi pregunta es, si bien al comienzo del tratamiento musicoterapéutico supongo que hay una explicación, por ahí mi pregunta es, ¿no es conveniente hablar de qué se va a tratar todo lo que es la grupalidad, justamente el tratamiento, y explicar algunos objetivos generales de lo que se va a tratar de lograr, o no sé, dar como una introducción de qué se va a tratar, porque justamente, bueno, pensándolo en general, como le decía Cora al comienzo de la videollamada, para ir a un lugar y no saber qué es bien lo que se va a hacer o a dónde estamos yendo nos genera cierta ansiedad y muchas preguntas de por qué estoy acá o qué está generando esto en mí o no me gusta y no sé por qué. Bueno, Sí. esa es mi pregunta, digo, por ahí dar una introducción, no sé cómo es que abordaste vos ese comienzo. Mira, a ver. La modalidad, primero contextuemos. Yo trabajo en el servicio de psiquiatría del Hospital Italiano, en la modalidad de hospital de día y en la sala de internación. A esta chica yo la conocí primero en la sala de internación. Ella llegó después de haber tenido unas ideas de muerte. La mayoría de los pacientes que después vienen al hospital de día, la mayor parte del relato que hago es de su paso por el hospital de día, aunque hago después como un flashback de un momento de la internación que puedo ahí resignificar. Pero la mayoría de la gente que llega a hospital de día llega después de una internación psiquiátrica. No es que eligen venir a hospital de día. Llegan por indicación. Son los menos los que vienen al hospital de día porque quieren. Cuando vienen es porque ya han estado en otro momento y ya saben reconocer, ¿no? Cuando se están desestabilizando, desorganizando y reconocen, bueno, el aporte que puede generar un hospital de día para ellos. Se les explica, se les cuenta obviamente a la gente qué es lo que van a hacer en el hospital de día, para qué es, cómo es el encuadre, qué se puede, qué no se puede hacer. Eso está.
Así todo es muy común y les va a pasar que paciente nuevo y les pregunte, ¿y qué es musicoterapia? ¿Para qué es musicoterapia? ¿Y qué hacen? ¿Para qué sirve musicoterapia? ¿Qué se hace en musicoterapia? Estamos haciendo música. Hace 20 años que me hacen siempre la misma pregunta y como digo en el trabajo no tengo una respuesta preparada. Siempre me deja, me oye otra vez la pregunta y no tengo una respuesta preparada. Digamos que considero como que es una respuesta que se tiene que ir construyendo, que en realidad yo soy el musicoterapeuta, pero la musicoterapia es la que va a ser, es la que se va a hacer en el consultorio, es la que va a hacer cada integrante del grupo. Considero que un poco los que nos enseñan a hacer musicoterapia son los pacientes. Pero hay algo de lo que preguntás, ¿no? Y que, bueno, es como que hay que tener ahí como un timing muy fino, ¿no? Yo esto considero que los que nos enseñan cómo se hace la musicoterapia son los pacientes, porque del otro lado podría haber un musicoterapeuta abusador, que dice, bueno, el paciente tiene que hacer tal cosa, o tal objetivo. Como objetivo, sí, yo propongo, bueno, un pasaje a un estado más organizado, hacia la salud, no un escape hacia la salud, sino un proceso saludable. Pero como decía la compañera, uno va ahí acompañando, sosteniendo ese proceso. Digamos como que más que nada no me adelanto, no puedo ir más rápido, no puedo acelerar el tiempo del tratamiento. Siempre tengo que garantizar que los voy a ir acompañando en su proceso, al tiempo que sea necesario. Una pregunta ahí agregando, de cerrar la idea, en cuanto aparece esa pregunta, esa duda de los pacientes, y al no haber una respuesta literal, ¿qué surge en el paciente? ¿Qué pasa en esa respuesta más abierta? Mira, en general, los compañeros también van llevando su historia. Así que bueno, y me parece que eso está bueno, que la responsabilidad sea algo que se va gestando también dentro del grupo, de poder responder, bueno, ¿qué se hace en musicoterapia, en terapia ocupacional, en todas las actividades que forman el hospital de día? Igual, nada, las transferencias que aparecen son de todo tipo. A veces te odian, a veces te idolatran, pero bueno, en eso hay que ser pillo y no creérselo. Ya, alguna respuesta hay que dar, básicamente, bueno, pues si usted pensemos tal y tal cosa, pero el proceso es otra cosa. Se va armando. No puedo decirle es esto y aquello, porque hay que ver por dónde se va a mover. Y me parece que poner palabras es traducir algo de la experiencia que tiene que ser vivida.
Sí, un Esa poco experiencia va a ser significada de alguna manera, ¿sí? Esa experiencia se va a inscribir en el cuerpo, se va a notar en la musicalidad, ¿sí? Como doy cuenta en el trabajo con esta chica. Si yo le explicaba, le pusiera palabras de bueno, te estás haciendo eso, ¿no? Estaría embarrando la cancha mal. Gracias. Gracias. Hola, Fe, yo te quería consultar justo ahora en lo que estaban hablando recién. Puede ser un poco como que también ella, al preguntarte o al plantear esta situación de qué es la musicoterapia y todo eso, también está como desviando un poco el foco de lo que en realidad está por trabajar o de lo que le está pasando. Y quizás las preguntas que vos le haces como que potencian un poco la autopercepción de lo que está pasando a ella y al grupo y a toda esa situación. Sí, ella en realidad me pregunta, ¿para qué me sirve musicoterapia? Es una pregunta fuerte, ¿no? Y prepárense porque se las van a hacer, ¿no? Uno está ahí con el encuadre, piensa que tiene las teorías y todo, pero después estás trabajando y te vienen a estallar el encuadre y todas tus creencias. Y ahí los libritos que se quedaron en casa. Como decía Ringo Bonavena, el boxeador, la experiencia es un peine que te dan cuando estás pelado. Bueno, ahí uno también tiene que ser creativo. Creo que era Ferenczi, un psicoanalista viejo, ¿no? De la época de Freud. A un paciente medio psicótico, creo. ¿Y usted sigue inventando esas cosas raras en su cabeza? ¿Y usted, doctor, cuándo va a inventar algo?, le pregunta al paciente. Bueno, ahí estamos nosotros, no tenemos que crear cosas. Bueno, y la pregunta, ¿para qué me sirve la musicoterapia? Y yo pregunto, bueno, pero ¿por qué me preguntas esto? Y porque siento que no me sirve para nada. Es un bombazo que te tira, todos nos quedamos ahí medio en silencio. Bueno, ahí es cuando yo le empiezo a hacer las preguntas, pero bueno, ¿qué? No sé, ¿vos qué sentís?, le pregunto. No, nada, no siento nada. ¿Qué pensás? No sé, que no me sirve, no sé. ¿Y qué sentís? No siento nada. Y por ahí yo puedo pensar un montón de cosas, me dice esto porque tal y tal cosa, pero bueno, hasta en un momento le arriesgo, ¿no? Me quise hacer, no sé, le digo, bueno, cada nota, por ahí resuena en alguna parte del registro de los afectos. Me miró con cara y yo pensé que qué pelotudo, mirá, me quise hacer el pío el banana y la verdad que no. Hasta al final, hasta que en algún momento hice la pregunta que tenía que hacer y le pregunto, bueno, pero ¿cómo escuchás lo que estamos tocando? En algún momento por ahí uno le pega. Ahí yo le pregunté, bueno, ¿cómo escuchás? Y ella me dice, y no, todo desordenado. Bueno, ahí es cuando empecé como a tener una idea de por dónde estaba pasando la cosa. Por eso es lo que decía que la música que se hace en musicoterapia y todo lo que pase alrededor de ella es lo que nos da a nosotros un espacio de escucha clínica. La música no sonaba desordenada. Sonaba un poco monótona, pero había un pulso, un ritmo básico, ¿no? El tan, 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 tan. Eso estaba sonando, había cierta complementariedad, en una textura de complementariedad. ¿Y por qué ella escuchaba todo desordenado? Bueno, mi hipótesis es que ella lo proyectaba hacia afuera su propia desorganización psíquica. Ahí es cuando yo me acuerdo
en la sala de internación, porque yo evidentemente no era el mismo musicoterapeuta en la sala de internación que en el hospital de día. En la sala de internación yo era un musicoterapeuta con un encuadre más caótico. En la sala de internación todo era más caótico. Había ruido de fondo todo el tiempo. La música sonaba más ruidosa cuando cantábamos o cuando escuchábamos. El mismo tema de que ponían MP3 sonaba más feo en la sala de internación. Y las carpetas de los cancioneros que yo tenía estaban muy desordenadas en la sala de internación, contrastando con lo ordenadita que estaba en el hospital de día. Pero porque en la sala venían, agarraban una canción, la volvían a tirar así como así nomás, quedaba. Me acordé entonces que a ella el desorden le hacía ruido. ¿Qué escuchaba ella? Ruido. No escuchaba música, escuchaba ruido. Bueno, desde ese lugar entonces empecé a trabajar con ella. Trabajaba en coterapia con un psicólogo, pibe muy piola, que también le gusta mucho la música, con lo cual podía dejar que él trabajara un poquito más como con el grupo, y yo me pegaba un poquito más a Angelina, a acompañar cómo ella sonaba. Si ella se aceleraba, yo me aceleraba con ella. Si ella empezaba a tocar muy fuerte, yo empezaba a tocar fuerte con ella. Bueno, fuimos dando lugar a ese vivenciar, esa forma de ella de estar. Se fue organizando. Bueno, está ahí escrito en el trabajo. Esto ya fue hace otros años, pero bueno. Algo que nombraste, que es un poco el tema de la materia todo el año, ¿no? Esta materia se llama Experiencia Personal y Grupal en Musicoterapia 4. Y este año vemos justamente como foco el encuadre. Vos hablaste de un encuadre caótico. Sí. En realidad hablaste de dos encuadres, o sea, de la sala de internación y del encuadre que se daba en el hospital de día. Y creo que esto es interesante porque dentro de una misma institución, con el mismo musicoterapeuta, puede haber, en este caso, dos encuadres totalmente diferentes, ¿no? Yo sé que esto lo podemos unir con el otro trabajo teórico que nos mandaste. Ahí Agus Morales quería hacer una pregunta y yo quiero que le cuentes, Agus, también, ¿cuál fue tu impresión al leer ese artículo y en qué momento lo leíste, ¿no? Me parece que es interesante que Federico sepa de esta correlación o sincronicidad o no sé, como lo querramos llamar. Te doy el pie para que... Sí, en realidad, bueno, primero tengo una pregunta por el de Angelina, antes de que nos vayamos de que vos decías en un momento, contestándole a la Moru, creo, de lo que ellos están ahí por obligación, obedeciendo eso. ¿Cómo se trabaja eso en el tratamiento, digamos? Y si el deseo, o sea, encontrarse con su propio deseo está puesto en juego, y si es así, digamos, si eso se trabaja también en interdisciplina con el resto de los terapeutas. Sí. A ver, lo de obligación o acatamiento lo digo más como, en términos como una posición subjetiva ante la vida, ¿no? Como una vivencia de que uno es como una especie de máquina
que tiene que hacer ciertas cosas todo el día y no hay nada de lo propio puesto en juego. Eso por un lado, y eso lo podemos pensar en la clínica, en el ayer, ¿no? Cuando pensamos, bueno, cómo se constituye la subjetividad, qué hacemos los musicoterapeutas, en qué lugar nos ponemos los musicoterapeutas para que esto deje de ser de una forma. Obligado no hay nadie haciendo el tratamiento. No, afortunadamente tenemos ya una ley de salud mental que vela por los derechos de los usuarios. El paciente elige si hace o no hospital de día. Se le tiene que dar al paciente distintas opciones. Obviamente se les dice, mirá, lo mejor para tu momento es hacer un hospital de día. Tiene tal y tal condición, si lo podés cumplir, vamos para adelante, si no, no. Y se recomienda otro tipo de tratamiento. Y bueno, en este hospital de día trabajamos en interdisciplina, tenemos reunión de equipo semanal, donde vamos hablando, sí, de caso por caso, de lo grupal. Eso, bueno, una reunión de equipo es bastante transversal. Por lo menos tengo la suerte de estar en un buen equipo, donde no hay un saber hegemónico. No es que la voz del psiquiatra o del jefe del hospital de día es la palabra, después están los psicólogos y al final venimos un psicoterapeuta, la terapista ocupacional, y de último si está ahí la enfermera. No. Cada cual aporta desde su escucha, desde su mirada. Y la reunión de equipo es un espacio donde ponemos donde hacemos una puesta en común de cómo cada uno tiene integrar. Es una tarea de integrar al paciente. Porque yo veo un aspecto de un paciente y alguno de mis compañeros ve otra cosa totalmente distinta y por ahí yo estoy viendo el yin y el otro está viendo el yang, pero es el mismo paciente. Bien. Bueno, gracias. Dale, Agus, sigamos con el otro tema. Bueno, lo que me pasó con el otro trabajo es que, nada, yo justo lo estaba leyendo y estaba la tele puesta, o sea, ahí, y estaba hablando, estaban contando esto de Inglaterra, que firmó la posesión de tierras y que ya no es militares las islas, que eso. Y como que me hizo como, o sea, me movilizó mucho, terminé como llorando así, muy mal, y tuve que volver, o sacarlo y volver a leerlo en otro momento, y como que fue como muy fuerte. Y pensaba también como el contexto donde se da el tratamiento, digamos, como que, no sé, cómo es trabajar en ese hospital con esa problemática, como que digo, qué fuerte eso, así como, no sé, eso. Es difícil, no es una clínica fácil, la de los veteranos. Digamos que la experiencia traumática que ellos han pasado, las circunstancias, el contexto social en el que eso se ha dado, ¿no? Por ser una dictadura militar, el momento en que la dictadura estaba en declive, en que ya había mucho descontento con la dictadura, donde ya circulaba esta noción de que había violación de derechos humanos,
bueno, ya estaban las madres y abuelas desde siempre. Unos días antes de que Galtieri declare la guerra, la posesión de Malvinas, había habido la primera huelga general de la CGT desde que estaba la dictadura. Eso había marcado un cimbronazo en la sociedad. Bueno, y este sale a hacer la guerra, a levantar los sentimientos de patriotismo o patrioterismo, cada cual lo lee desde su lugar. Después, bueno, de la derrota, vuelven, está lo que llama el proceso de malvinización, que eso es algo que los veteranos y no solo los soldados, sino más bien los que son más militares, hablan mucho del proceso de malvinización, que es como de no hablar de eso, olvidarse del tema. No tiene porque es real, ¿no? Tiene pegado la guerra de Malvinas la impronta de la dictadura. Bueno, es un lugar donde se juegan muchas cosas, hay muchas fantasmáticas puestas ahí. Y hay, además de lo fantasmático, está lo real, que es esa experiencia de 2, 3 meses de estar ahí en Malvinas, con hambre, con frío, escuchando tiros, bombas todos los días. Me han contado cosas, he escuchado cosas que no podés creer. Y uno no se lo puede imaginar qué es estar ahí. Yo lo más cercano que me pasó como para vivenciar qué pudo haber sentido un veterano fue un día el año pasado que enfrente a mi casa hubo un incendio en un local de perfumería, que hubo explosiones y todo, había humo y un helicóptero pasando por arriba de mi cabeza. Y yo pensaba, si con esto yo me quedé así, perturbado toda una semana, alguien que estuvo ahí 100 días, en condiciones de deprivación, o sea, con hambre, con frío, sin saber si iba a sobrevivir o no, con un entorno sonoro agresivo, cuando vuelven a Argentina le dicen, usted no tiene que decir nada de lo que pasó, y les hacen firmar una declaración jurada de que tienen prohibido hablar de lo que pasó en la guerra, porque es secreto de Estado, pertenece al teatro de operaciones, cosas así. Hay veteranos que al día de hoy, estamos por cumplir 39 años de la guerra, no han hablado. Entonces, bueno, el trabajo nuestro es escucharlos, dejarlos que hablen, dejarlos que se expresen. A mí, como musicoterapeuta, me tocó también una parte difícil también. Trabajar con el ruido, con el sonido, que esa materia que causa de sufrimiento, bueno, pueda ser reapropiada y no sea tan traumatizante estar en presencia de algo sonoro. No les es fácil tampoco a los soldados entrar a un lugar que forma parte de una institución militar. Entrar y ver que hay un tipo con un uniforme y les cuesta. Ellos también, al día de hoy, se siguen vistiendo con sus ropas características.
usan también sus remeritas camufladas, el escudito de Malvinas. A donde vos los ves, sabés, los reconocés. Llevan puesto el atuendo, la ropa, es la piel, el hábito hacia el monje, ¿no? Y llevan ese hábito. Y te pregunto, entre esas personas, ¿hay muchos con lesiones irreversibles? O sea, piernas amputadas, brazos amputados, etcétera. Mirá, he trabajado con gente que tiene, sí, lesiones, pero a tratamiento no han venido gente con amputaciones, pero sí que han sufrido pie de trinchera o que tienen, o que han sufrido heridas por esquirlas, que por ahí no han perdido un miembro, pero qué sé yo, Ya. le ha arrancado un pedazo de carne del brazo, de la pierna, Sí. o uno que por ahí sí, con el tema del pie de trinchera no se lo ve, pero tiene 3 dedos menos en el pie. Bien. Y otra pregunta que a lo mejor es un poco prosaica. Tanto en el hospital italiano como en este ámbito, ¿estás nombrado, contratado? ¿Hay un cargo de musicoterapeuta? ¿Cómo es Sí. tu relación con la institución? Bien. Lo de veteranos, que es del ejército, estoy en planta permanente. Ajá. Tengo un sueldo en blanco, antigüedad, obra social. La verdad que en ese sentido me siento un privilegiado. Seguramente. Porque sé que es muy difícil estar en esas condiciones desde siempre para nosotros, y más ahora en los tiempos que corren, donde, bueno, aquello del trabajo blanco, con sueldo remunerado, con todos los derechos, es algo que se ha ido perdiendo, erosionando, te quieren hacer sentir culpable si trabajás en una institución y cobras un sueldo. Bueno, le llaman neoliberalismo a ese pensamiento. Bueno. En el hospital italiano estoy contratado, estoy trabajando hace 10 años, yo le facturo como monotributista. Es la famosa relación de dependencia encubierta, donde yo le pago al hospital mis impuestos, los eximo de las cargas sociales. En el caso mío, bueno, al tener, y seguimos con la cuestión más prosaica, al tener un recibo de sueldo en blanco y un empleador, como monotributista solamente pago la parte del impuesto. No tengo que pagar la parte de autónomo ni de obra social. Claro. Con lo cual, bueno, pago menos. Si no, el monotributo me estaría comiendo una buena parte de lo que cobro en el hospital. Bien. Este, Bueno, son las 7:30. Dijimos que iba a ser 1 hora. Yo no sé si te podés extender un poco más. No tengo problema. Estoy acá en casa. No tengo que salir a ningún lado. ¿Quieren preguntarle algo más? ¿Comentarle algo? ¿Opinar algo? ¿Intercambiar ideas? Este es el momento. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta en relación a trabajar en estos contextos. Y bueno, mi pregunta es más relacionada a tu rol como musicoterapeuta.
cómo has ido encontrando, cómo encontraste esa línea o ese camino entre la objetividad del proceso, de la terapia y tu subjetividad involucrada también en la terapia. Nada, quiero saber sobre eso. Sí. No sé si se entiende bien la pregunta, porque me costó elaborarla también. Sí. La ética. Lo primero es la ética. Posicionamiento ético con el que uno va a trabajar. Una ética del deseo. No una ética hedonista. Yo no voy a hacer que los pacientes toquen. Yo voy a escuchar, a acompañar, a garantizar que el proceso se pueda dar. Básicamente eso. Me importa mucho la ética. Me importa más la ética que la técnica en sí. Me importa más eso que pensar si lo que estoy haciendo eso no es musicoterapia, ¿no? Si la comunidad musicoterapéutica va a validar lo que estoy haciendo como que eso sí es musicoterapia, eso no, eso no. Me parece que la ética nos permite también entrar al terreno del juego, de no ser rígidos nosotros. Que es un tema del cual no estamos exentos. Nosotros perdemos nuestras rigideces. A veces la rigidez que tenemos es no ser rígidos. Sí, es tener que ser siempre creativo. Claro. De que siempre se nos tiene que estar ocurriendo una cosa. Las cosas salen bien cuando aparecen espontáneamente. El gesto espontáneo, mira, no hay que pensar tanto. A mí me cuesta mucho trabajar cuando estoy ahí y estoy pensando demasiado. Si estoy pensando mucho, no puedo sentir, no puedo dar lugar a mis sensaciones, a mis sentimientos o a mi intuición. Porque estoy solamente pensando. Entonces a veces, bueno, estamos tocando, bueno, toquemos. Me tiro yo también ahí a ver qué es lo que está pasando. Me pierdo un poquito también. Si pienso mucho, estoy como poniendo la teoría sobre la zona sobre el escenario acústico relacional, sobre la zona de juego, sobre el espacio potencial. Lo estoy matando con teoría. No tengo que ir a hacer musicoterapia poniendo en juego teorías. No tengo que llevar mis teorías a la práctica. A mí al revés. La teoría está. Tengo que teorizar mis prácticas. Por eso está bueno después los encuentros con otros musicoterapeutas o el equipo interdisciplinario si no hay otros musicoterapeutas, tener gente con quien hablar. Bien. Gracias, porque ahí yo coincido también, ¿no? O sea, de pronto en una sesión es como que a mí me pasa
que entro como en una disociación, ¿no? De todo lo que es, se me cae la guitarra, de todo lo que es teórico, de todo el acervo musical y teórico, etcétera, que llevo en mis 70 años de vida, y entro en un juego con el paciente, sea niño, sea adulto, sea joven, y a veces no puedo explicar por qué sucedió lo que sucedió. Sí. Y bueno, y es como vos decís, ¿no? Es trabajar sin pensar en lo que puede decir la comunidad de colegas, ¿no? Y cuando traes tanto la palabra ética, la agarro allí, me quedo colgada de la palabra ética. Muchas veces yo me pregunto, ¿qué ética? Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí va a estar realmente todo el contenido teórico quizás, ¿no? Bueno, ¿quieren preguntar? Un comentario, una viñetita que tengo, ¿no? Sobre estos, sobre cuando uno por ahí piensa demasiado. A mí me gusta escribir, me gusta escribirlo cuando las cosas no me salen bien. Me gusta más eso que escribir cuando las cosas me salen de taquito y lindo y todo bien. Le voy a leer algo que es de un encuentro de musicoterapia. A ver. Estamos realizando una improvisación grupal. El grupo está conformado casi en totalidad por mujeres, con un único integrante varón en esta escena que mantiene silencio. Tocamos instrumentos de percusión, tambores, maracas, cascabeles, panderos, panderetas. Un integrante toca el xilofón y toca la escala de do mayor. Se organiza un ritmo y luego de un breve periodo de aleatoriedad, la improvisación se estabiliza en una textura sonora que llamaremos complementariedad. Estas texturas por ahí pueden ser independencia o subordinación, melodía de acompañamiento, figura fondo, ¿no? El clima sonoro que se arma es confortable, agradable. Yo lo siento así, por lo menos, ¿no? Y lo veo en la gestualidad de las pacientes. La improvisación se extiende estable, tanto en la producción individual de cada miembro como en el resultado grupal, que siempre es más que la suma de sus integrantes, ¿no? Y se mantiene hace unos minutos hasta que yo intervengo cambiando de instrumento. Dejo la pandereta con la cual yo mantenía un ritmo estable, dando sostén a la producción, para pasar a tocar el metalofón con la intención de entablar un diálogo sonoro con el xilofón. La sonoridad cambia, se cae. Trato de sostener la improvisación, que se prolonga unos minutitos, atraviesa unas zonas de altibajo, fluctúa, hasta que cae en el silencio definitivo. ¿Qué pasó? La pifié. ¿O no? Pero yo creo que hice una intervención. Yo lo que interpreté yo de eso es que pero a destiempo. Que quise producir una discriminación, una separación, cuando estaban muy cómodas todas, haciendo una complementariedad. Yo pienso que me fui de tiempo, que me aceleré, que quise hacer algo más como eletrizante, de separación, y estaban gozando de un momento de un encuentro más funcional, y por eso se terminó cayendo. Eso por ahí porque me puse a pensar, bueno, ¿y acá qué hago? En vez de yo
seguir con la improvisación, con lo que estaba sonando. Pero puede tener otra lectura, Por supuesto. porque habría que ver a cada integrante del grupo. ¿Realmente sintieron que se cayó o sintieron que llegó a su fin? O sea, y estas son las cosas que tendríamos que poder aceptar que suceden también, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y si no entramos en estos modelos de la forma, ¿no? Que tienen que ver con la forma, como podría ser un Nordhoff, ¿no? Donde buscan la conclusión de una frase, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando se improvisa con libertad, no se sabe qué es lo que va a pasar. Si se acaba o si sigue. Sí. O si se acaba y hay un descanso y luego se retoma, ¿no? También puede suceder. Sí. Yo creo que lo bueno es esto, ¿no? El poder dejarnos incluso llevar por estas variables. Sí. Sin meternos en cajones, ¿no? Bueno, no sé. Soy a veces demasiado desestructurada también. Sí, sí. Yo creo que sí, yo también tengo esa forma y yo soy medio desestructurado y bueno, eso. Marula, ¿querés preguntar algo? Que te veo ahí. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a algo que hablaste en el texto de Sonorizar el Drama sobre la agresividad. Me pareció muy interesante. Y mi pregunta es si dentro de la terapia hay algún tipo de, no sé, de manera intuitiva o no, algún tipo de clasificación que utilices de esta agresividad, o si podés como distinguir una agresividad o qué indicio te da como, bueno, hasta acá se integra, y cómo se integra esa agresividad, cómo se hace como para bajar, si estás subiendo el nivel. Eso, también lo pienso un poco como en niños, por ejemplo, cuando no sé, me ha pasado jugando con niños que, bueno, cantemos una canción y sube ese nivel de energía, de agresividad normal en los niños y que después cuesta un montón como bajar, y es como, no, ¿cómo hago para que se calmen? No sé, eso. Ya sí. Es así. Uno piensa que en algún momento eso se va a agotar, pero parece que crece y crece y crece. ¿Qué pasa? ¿Cómo se regula? ¿Lo puede regular? Uno tiene que intervenir para que eso corte. No es lo mismo trabajar con chicos que con adultos. Me parece que esos son los desafíos. Uno, bueno, contener esa agresividad, me parece que tiene como dos a que esa agresividad se pueda metabolizar y expresar. Winnicott dice que la represión de la agresividad individual es lo que puede traer consecuencias terribles, catastróficas para el entorno, para la humanidad. Pero a la vez contener en el sentido de, bueno, poner de un continente hasta acá. Estas son las reglas del encuadre también, ¿no? Bueno, hasta acá podemos pegarle fuerte a los instrumentos, hasta acá podemos insultar, ¿no?
podemos hacerlo de esta manera, por ejemplo, pero no de esta otra, una cosa así. Pero a veces hay rock and roll. Bueno, Yo quería hacer una pregunta, si se puede. claro, sí, una más, dale. Que no sé, bueno, me dan vueltas un montón, obviamente. Que es básicamente el tema de la muerte. ¿Cómo aparece? ¿Cómo se trabaja? ¿En qué forma? Supongo que no aparece solo desde el duelo también, sino como una posibilidad más. Concretamente, ¿en qué situación lo estás pensando? Pregunto como si en general suele aparecer y en qué forma. Y no sé, y cómo se aborda, o cómo lo abordas vos específicamente. La mayoría de la gente con la que trabajo, pacientes, tienen ir para ese lado. Mira, desde una cuestión meramente operativa, cuando vemos que hay una idea de muerte que es real, aconsejamos la internación. Aconsejamos la internación porque estamos conscientes que estamos ante un sujeto que está padeciendo, que está sufriendo, y que la internación le puede ofrecer un anclaje, ese anclaje simbólico que en ese momento no le está pudiendo funcionar. Que tal vez mantener un tratamiento ambulatorio no es lo indicado en ese momento para esa persona. No es un sacarnos el tema de encima, sino es pensar qué es lo que está necesitando este paciente, esta paciente, ¿no? La ley de salud mental actual establece que una internación puede ser involuntaria en el caso de que hay riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Y a veces desde nuestro lugar, desde lo que vemos nosotros en la clínica, tenemos que ir para ese lado. No le decimos, no, pero si la vida es lo más lindo que hay. No, escuchamos, acompañamos esos sentimientos. Y a veces los acompañamos hasta la puerta de la sala de internación también. Desde que estamos en pandemia, yo no estoy trabajando en la sala de internación por las características físicas del espacio. Desde que trabajamos en pandemia hace un mes y medio, dos como muchísimo creo, que volví a hacer musicoterapia presencial también. Esto, ya hablamos, tengo una hora hablando y no hablamos de la musicoterapia en pandemia. Estuve todo un año haciendo musicoterapia por Zoom o por Meet y he tenido que hacer cosas totalmente distintas a las que hice toda mi vida. No puedo tocar con los pacientes vía Zoom, hay delays, hay ruido. Alguna vez hemos tocado todos al mismo tiempo. Y si se puede hablar de que existe el espacio potencial, el espacio de ilusión, el Zoom te dice que sí. Si todos te dicen sonó, es porque la ilusión existe.
Pero bueno. No, perdón, estoy en mi casa. Adelante. Esta es mi hija. Hola. Victoria. Que me debe estar extrañando porque estamos como 1 hora y media a esta charla. Bueno, Federico, yo te agradezco en nombre de todos estos futuros musicoterapeutas que piensan y repiensan. Y la verdad que acá en este grupo hay un conjunto, una banda que está un poco difuminada todo este año de pandemia, que se llama Bambú en Tokio. Es una banda femenina. Si tienen algo por ahí, te van a sorprender. Vamos. Te van a devolver la reseña de las entrevistas que hagan, ¿sabes? Te las vamos a compartir sus opiniones, sus reflexiones en base a lo que han conversado con vos. Has dicho cosas muy interesantes y bueno, y también es material que va quedando para la cátedra y para futuras revisiones, ¿no? Y remiradas y reescuchas.